Y resulta además que lo hace habiendo un embargo contra Cuba. Ese bloqueo imperialista, genocida, brutal, terrible. Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que más golpea a los cubanos dentro de Cuba. Y además es uno de los temas sobre los cuales el régimen siempre se escuda, echándole la culpa, haciendo responsable, eh, tirando balones fuera y diciendo que la culpa siempre es del bloqueo, el embargo, Donald Trump, Estados Unidos, el imperialismo y todo esto que ya conocemos. Y es un problema que afecta de lleno, afecta de plano, afecta frontalmente al cubano de a pie. Hoy vamos a hablar sobre la persecución y la criminalización en Cuba del sector privado, sobre cómo el régimen reprime la iniciativa privada y cómo esto además es una de las principales causas del desabastecimiento que existe a día de hoy en Cuba y que lleva existiendo desde hace décadas. Yo les he hecho un resumen de algunas de las últimas ilegalidades, lo que el régimen promociona como ilegalidades a través de sus medios de propaganda, del noticiero de la televisión cubana, por ejemplo. Y vamos a crear con estas ilegalidades, según el régimen, una pequeña comparación entre Cuba y España, el país donde vivo, para que vean qué cosa más curiosa ocurre y para sacar otra vez alguna conclusión respecto a las consecuencias directas del embargo sobre el pueblo cubano, porque hay personas que, ya no voy a referirme a las que siguen diciendo bloqueo, porque eso ya me parece infantil, pero hay personas que siguen insistiendo que el embargo es la principal causa de desabastecimiento en el pueblo cubano. Pues vamos a enseñarle a esas personas algunos ejemplos y vamos a preguntarnos si de verdad es el embargo entonces la causa del desabastecimiento. El primer caso que les traigo es además un caso bastante reciente, que lo hemos visto por las redes sociales incluso. El régimen cubano desarticula una fábrica ilegal de queso en la finca Santa Ana, en el municipio Caimito, provincia de Artemisa. Esta fábrica, según la propia noticia del régimen, estaba dotada de equipos, algunos equipos industriales, que permitían la elaboración de al menos 3 tipos de variedades de queso. Estos quesos eran vendidos luego en La Habana a restaurantes, a las paladares, que elaboraban comida italiana. Ya saben que el queso es una de las bases de la comida italiana. La justificación para desmantelar esta fábrica de queso es que era precisamente ilegal fabricar queso en Cuba. Es ilegal. Esto dicho por alguien fuera de Cuba o escuchado por alguien fuera de Cuba puede parecer una broma de mal gusto, pero esa es la realidad. Fabricar queso en Cuba es ilegal, tal cual. Y la persona que en Cuba estaba fabricando el queso, además estaba incurriendo en un delito de algo como tráfico de leche o algo así, porque no declaraba toda la leche que tenía que entregarle al Estado, pues no la declaraba y desviaba unos 80 litros de leche diario, que esto igualmente visto para un productor de leche aquí en España, digamos, pues se han desviado 80 litros de leche diario y esto es un delito grave, pues probablemente piense que le estás contando un chiste. Pues por 80 litros de leche diario se ha declarado ilegal esta fábrica de queso. En Cuba, familia, no hay queso en ninguna parte. Esta es la realidad. La única forma de acceder a comprar queso es a través de las tiendas en dólares que ha puesto el gobierno. Ahí en internet tú pones, en Google, tú pones precio del queso en Cuba y te van a salir varias fotos. Entre ellas, por ejemplo, unas fotos del centro comercial Puentes Grandes, donde hay queso por 260.65 CUC. No tengo claro, porque en la foto no lo dice, si es en kilogramos o en libras, pero pesa 10.425. En el caso de que sean, en el mejor de los casos, fíjense, que sea un queso de 10 kilogramos,
lo están vendiendo a 260 CUC, lo que dejaría más o menos a 26 CUC, más o menos el kilo, aproximadamente son 260,65, pues más o menos 26 CUC el kilogramo de queso. En el centro comercial Puentes Grandes, ahí está, pueden buscar las fotos en Google, ya les digo, pongan precios del queso en Cuba, tal cual les va a salir la foto. Si tenemos en cuenta que el salario medio en Cuba es de 30 CUC, esto indica que un cubano para comprar un kilogramo de queso tiene que gastarse prácticamente su salario entero para comprar un kilogramo de queso. Ahora, si comparamos el precio de ese queso en el centro comercial Puentes Grandes con el precio real del queso aquí en España, por ejemplo, medio queso curado de oveja, estamos hablando de un queso curado de oveja de calidad, un queso bueno, que pesa 1,6 kilogramos, te sale alrededor de 13 euros, más o menos, la mitad prácticamente de lo que cuesta el queso en Cuba. Un queso de oveja viejo, reserva, que es otro queso bueno, el kilogramo te puede costar sobre los 15 euros más o menos. Y un queso Gouda viejo, igualmente un queso bueno, te puede costar sobre los 12 euros el kilogramo. Fíjense cómo el régimen que no produce queso y el poco que produce lo manda a los hoteles, no se lo vende al cubano. El que vende, se lo vende a precios descaradamente caros, a precios absurdos, a precios inadmisibles para lo que gana un cubano. Y además de este abuso, el régimen se dedica a confiscar, a perseguir, a sancionar a los cubanos que por su cuenta deciden producir queso. Fíjense que aquí, en esta locura, en este absurdo, no está Estados Unidos en el medio, no está Donald Trump, no hay ningún embargo ni ningún bloqueo en el medio. Aquí hay un cubano que decidió, no sé, este cubano a lo mejor en su casa un día dijo, mira, yo no voy a esperar a que Estados Unidos levante el embargo, yo no voy a quedarme aquí sentado esperando a que haya un milagro y levante Estados Unidos el embargo. Yo voy a ponerme manos a la obra y voy a hacer queso, que es lo que sé hacer, y voy a salir adelante haciendo queso. Y voy a saltarme las leyes del embargo, voy a hacer queso, a prosperar yo y prosperar pues mi familia. Y resulta que lo consigue. Y resulta que ese cubano se pone su fabriquita artesanal de queso y comienza a producir queso. Y resulta además que lo hace habiendo un embargo contra Cuba. Ese bloqueo imperialista, genocida, brutal, terrible. Pues ese cubano montó su fabriquita de queso a pesar de todo eso. Y resulta que no es Estados Unidos el que le quita la fábrica de queso al cubano, es el régimen cubano. Y resulta que en Cuba sigue sin haber queso. Y el queso que vende el régimen en las tiendas sigue costando lo mismo. Sin embargo, el cubano que decidió montar su fabriquita de queso se ha quedado sin su fábrica de queso. Sin embargo, además, el régimen que le confisca la fábrica de queso al cubano, que a lo mejor tú dices, bueno, se la ha confiscado porque la va a perfeccionar, la va a mejorar y va a producir más queso para vendérselo a la gente a un precio normal. Pues no, tampoco, la cierra. Confisca todos los bienes y cierra la fábrica de queso. Entonces, familia, ¿de quién es la culpa de que no haya queso en Cuba? ¿De Estados Unidos? ¿De Donald Trump? ¿De ese cubano que levantó las nalgas del sofá un día y dijo, yo no espero a que me levanten un embargo, yo me pongo manos a la obra y creo mi negocio? Tampoco. La culpa es de los mismos miserables de siempre. Los comunistas dirigentes del Partido Comunista de Cuba, que atacan toda iniciativa privada y son los que tienen al pueblo cubano sumidos en la más absoluta miseria. Ahí tienen al responsable. Y además de eso no les basta con perseguir la iniciativa privada, además de eso lo humillan en la televisión nacional, le quitan el negocio, le confiscan todo lo que ha podido conseguir para producir. Y se quedan tan tranquilos. Y luego
sale alguien diciendo que esto es por culpa del bloqueo. Señores, por favor. El bloqueo lo tienen ustedes en la cabeza. Ahí es donde está el bloqueo. Hace unos días en una directa, ¿no?, en un video de Abraham Rivera, mi amigo Abraham desde Israel, un abrazo hermano, estaba viendo a un cubano decir que, bueno, que es que el embargo afectaba a Cuba por el problema de las patentes, que si el know-how, que si... Que alguien me explique dónde entra el tema de las patentes en la producción de queso, porque este cubano ha logrado de forma artesanal montar una fábrica de queso, sin ninguna patente de Estados Unidos, sin violar ninguna ley americana, sin violar ninguna ley del embargo. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? El problema está simplemente en que son los comunistas cubanos los únicos que no permiten el desarrollo de los cubanos dentro del país. Y que a alguien tampoco se le ocurra decirme que es que produciendo queso no se levanta un país. Porque les invito a que recorran Castilla-La Mancha, donde los quesos tienen hasta denominación de origen, que no sé si saben lo que es eso, para que vean si la industria del queso es o no es una industria fuerte. Y ya no te vayas a Suiza o a Holanda. Así que la única razón por la que no hay queso en Cuba, por referirme a este ejemplo específico, es porque simplemente al Estado cubano no le da la gana de que los cubanos produzcan queso. Esa es la única y absoluta razón. Ese es el bloqueo interno, el único que existe. Vamos a ver otro ejemplo. El segundo caso que les traigo, que es también desde hace unos días. El régimen cubano desmantela una fábrica ilegal, siempre es ilegal, como no puede ser de otra forma, de gelatinas en Guanabacoa, en la calle San Agustín entre Príncipe Alberto y Calzada de Guanabacoa. Igualmente la fábrica, taller, fabriquita pequeña, artesanal, tenía maquinaria industrial, materias primas, incluso alguna materia prima de importación, según la propia noticia del régimen. Pues la confiscan. Se confiscan además 18 sacos de azúcar, 40 litros de saborizante, una máquina mezcladora, entre otras cosas. A cualquier productor de gelatina en cualquier parte del mundo que tú le cuentes esto y le digas que es ilegal, se ríe en tu cara. Porque ni siquiera lo que han confiscado representa un valor monetario como para confiscarlo. Es que es de risa. Pues en Cuba esto es ilegal. Ahora, ¿el régimen cubano produce gelatina? No. Y si produce alguna gelatina, se la deberá llevar a los hoteles, porque en las tiendas no hay. Yo, por ejemplo, de pequeño, recuerdo una o dos veces haber comido gelatina en Cuba. Aquí en España como gelatina todos los días. Todos los días, porque además es uno de mis postres favoritos. Y aquí en España hay gelatinas con azúcar, sin azúcar, en polvo, líquidas, medias sólidas, de no sé cuántos sabores, como mismo con los quesos, de todos tipos de quesos. Pues en Cuba no hay gelatina. Y ese cubano que dijo un día, yo no voy a esperar a que me levanten el embargo, yo con el embargo puesto voy a subsistir y voy a montar mi empresa y voy a generar riqueza y voy a mejorar yo y mi familia. Y se levantó y lo hizo. Y puso una fábrica pequeñita, artesanal, de gelatina. Y la puso a funcionar. Con el embargo, ¿eh? Pues ese cubano le quitaron su fabriquita de gelatina. ¿Y quién se lo quitó? Donald Trump. El imperialismo yanqui. No, familia. Se lo quitó el régimen cubano, que persigue y aniquila cualquier tipo de iniciativa privada. Y ahora, otra vez vendrá alguien a decirme, bueno, es que produciendo gelatina no se levanta un país. Bueno, es que ya es produciendo queso y gelatina, ya vamos por dos productos. Entonces, a lo mejor no se levanta un país, pero
muchas familias sí pueden salir adelante. Y con cada uno de esos poquitos se crea una industria sólida de alimentación que sí puede entonces mover cualquier economía de cualquier país. En España hay, como les decía, gelatina en cualquier parte, en cualquier supermercado de muchos tipos. Pero ¿saben por qué hay? Como mismo hay queso de muchísimos tipos y de muchísimos precios. ¿Saben por qué hay? Porque no las produce el gobierno, las produce el sector privado. Y el gobierno no persigue a los productores, ni les confisca las cosas, ni los saca por televisión diciendo que son infractores o que son ilegales o que son acaparadores. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque esos productores son los que ponen los productos de alimentación en los supermercados para que la gente pueda comer. No lo hace el gobierno. En Cuba, en cambio, ese gobierno, esa dictadura, que es lo que es, omnipotente, omnipresente, ni produce nada, ni deja que la gente produzca nada. Y todo el que en algún momento se cansa de esperar porque quiten el bloqueo, que no existe, o el embargo, y se cansa de esperar y se levanta y va a ir por sus propios medios y pone su fábrica para producir, viene el régimen y se la quita. Así de simple. Esa es la causa por la que no hay ni queso ni gelatina en Cuba y ninguna de las otras cosas. Vamos a ver otro ejemplo. En Camagüey, hace aproximadamente 2 meses, una fábrica de mantequilla desmantelada, literalmente. Otro cubano en la provincia de Camagüey que mediante su ingenio, mediante su inteligencia y su esfuerzo y su trabajo y ponerle huevos a la cosa, pues se crea una fabriquita de mantequilla para producir mantequilla, porque la que produce el régimen va al turismo y la poca que va a las tiendas va a un precio donde ningún cubano puede comprarla. Entonces, este cubano, que también estaba en su casa esperando a que levantaran el embargo, y como veía que no lo levantaban, dijo, pues yo no voy a esperar más, me levanto yo y pongo mi fábrica de mantequilla, y me pongo a hacer mantequilla, y así salgo adelante. Se levantó y lo hizo, y la puso a funcionar. Y resulta que llega el régimen, no Estados Unidos, tampoco Donald Trump, tampoco, no. El régimen comunista cubano llega y le confisca la fábrica de mantequilla. ¿Qué le confiscaron? 16 porrones de 25 litros de crema de leche. Esto es, vamos, una enorme cantidad de crema de leche confiscada. 2 lavadoras, 2 tanques plásticos de 200 litros, porrones vacíos. Le confiscaron porrones vacíos. Y 16 cajas de mantequilla. Señores, esto es un chiste también. Cualquiera que produzca mantequilla en el mundo, tú le cuentas que a una persona le han confiscado esto y le han declarado ilegal la fábrica de mantequilla y se ríe en tu cara. Esto solo pasa en Cuba. Este cubano y los otros 2, con las condiciones que tenían, o mejor dicho, con las condiciones que no tenían, aún con un embargo, o para algunos, un bloqueo terrible, imperialista, genocida, que masacra a los cubanos. Aún con todo eso, el cubano de los quesos montó su fábrica de queso. El de la gelatina montó la gelatina. Y este de mantequilla acaba de montar una de mantequilla. Imagínense ustedes si el régimen cubano les diera permiso y libertad a los cubanos para que cada uno montara lo que le diera la gana. ¿Por cuántos productores de queso, de gelatina y de mantequilla se multiplica esto? Por miles. Y entonces habría queso, gelatina y mantequilla en toda Cuba todo el tiempo, incluso para exportarlo, que era lo que pasaba antes de 1959, aunque no les guste admitirlo. Aquí en España, donde el Estado no produce mantequilla, ni es dueño de fábricas de mantequilla, aquí en España sobra la mantequilla en todos los supermercados. Mantequilla líquida, mantequilla sólida, sin sal,
con más grasa, con menos grasa, blanca, amarilla, en botes de medio litro, de 1 litro, de 200 gramos, de todo tipo de mantequillas, la que no te puedes imaginar, cubano que estás dentro de Cuba, la que no te puedes imaginar. Yo llevo más de 10 años aquí en España y no he visto toda la mantequilla que hay en España. ¿Y por qué la hay? Porque no es el gobierno el que produce la mantequilla, es el sector privado. El mismo sector privado que cuando en Cuba intenta producir más mantequilla, el régimen va y le quita lo poco que ha conseguido y lo pone en la televisión como escarmiento, como si fuera un criminal. Todos estos cubanos en cualquier parte del mundo serían empresarios de éxito, tendrían empresas exitosas. Y en Cuba son criminales expuestos en los medios de comunicación. Triste, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa en Cuba. Y lo más gracioso de todo, lo más irónico, es que yo no he visto a Donald Trump decirle a ningún cubano que no puede crear una fábrica de mantequilla. Yo me he leído todas las medidas del embargo y no he visto ninguna que diga, cubano, no puedes crear una fábrica de mantequilla dentro de Cuba. Yo no he visto a ningún cubano de estos usar una patente estadounidense para producir mantequilla o queso o gelatina en Cuba. La única razón por la que le han cerrado sus negocios es porque el régimen cubano no les da la gana de que produzcan nada fuera de la estructura estatal dentro de Cuba. Ese es el bloqueo. Vamos a ver un cuarto ejemplo. Una fábrica de pienso, comida animal, en Bartre, Las Tunas, desmantelada por el régimen cubano hace aproximadamente 3 meses. Uno de los grandes problemas que tiene Cuba, dentro del problema que tiene con la alimentación, es el problema de la carne, de la proteína. Evidentemente, la producción de carne requiere, de forma paralela, una producción de alimentos para animales. Uno de esos alimentos es el pienso para animal. Pues un cubano de a pie, ahí en Las Tunas, lo mismo estaba sentado igualmente en su casa un día y dijo, yo me cansé de esperar a que levanten el embargo. Yo me cansé de esperar porque estos americanos no lo van a levantar nunca. La mafia esta anticubana de Miami es malísima y esta gente no van a levantar nunca el embargo. Así que yo me voy a levantar y voy a poner mi fábrica de pienso para poder alimentar animales y que haya carne, que es lo que necesitamos. Comida para animales, para que los animales produzcan carne, leche y huevos. Y este cubano se levantó y puso su fábrica de pienso y la puso a producir. Y claro, cuando tú le dices a alguien aquí en España, además se lo estaba diciendo yo a alguien hoy justo en España, este cubano puso una fábrica de pienso, esta persona estaba enfocada en una fábrica de pienso de España y me decía, pero ¿cómo lo va a tener oculta? Porque los silos son altos, se ven a distancia. ¿Y dónde almacenaba el pienso? Y le decía, no, relájate. Una fábrica de pienso en Cuba es un molino pequeñito con 4 sacos y 4 cajas y ya está. No es la fábrica de pienso que tú te imaginas aquí en España, que tiene silos de 20 metros de altura para almacenar toneladas de pienso animal. No es eso. Pues aún siendo este tallercito artesanal para producir pienso, para producir comida animal, aún así va el régimen cubano y se lo quita. Literalmente cerrado. No para mejorarlo, no para ver qué había hecho ese cubano e incentivar la producción de pienso a partir del sistema que desarrolló ese cubano, no para, no sé, mejorar todo lo que había allí, no, para cerrarlo, literalmente, porque el único que puede producir pienso, que no lo produce, lo importa, es el régimen cubano. Y como no hay pienso en Cuba, pues ningún cubano tampoco puede producirlo. Y esto no tiene que ver nada con Donald Trump, ni con el embargo, ni con el imperialismo, ¿no? Esto es bloqueo interno puro y duro. Así de simple. El cubano, este cubano de las fábricas de pienso, no necesitó tampoco ninguna patente
de ninguna empresa norteamericana ni registrada en Estados Unidos. No necesitó ningún componente de ninguna pieza americana que viole el embargo. Este cubano se levantó un día y dijo, yo sé cómo se hace esto, lo hago y lo pongo a funcionar. Y en cualquier parte del mundo civilizado, ese cubano hoy sería un empresario con una productora de piensos y una cartera de clientes enorme y estaría vendiendo piensos. En Cuba es un criminal, porque el régimen cubano no le permite que produzca pienso, ni nada a ningún cubano por la iniciativa privada. ¿Por qué en Cuba no hay pienso? Y a su vez, ¿por qué en Cuba no hay ganadería? Y como consecuencia, no hay carne, ni leche, ni huevos. Porque los cubanos como este señor, que tienen la inteligencia para fabricar el pienso, el régimen cubano los mutila. Es el régimen cubano el único responsable de que en Cuba no haya ninguna de estas cosas. Así que, por favor, el cuento del bloqueo, vayan a contar la otra parte. Familia, estos son solo 4 ejemplos. Aquí en España, por ejemplo, en el supermercado hay pienso para gatos. La comida de mi gata la compro en el supermercado en bolsas que viene hasta la información nutricional detallada de la comida. Pero te vas a Tienda Animal, por ejemplo, que es una tienda enorme, y ahí hay cualquier tipo de comida para gatos, perros, pececitos, periquitos, no sé, cualquier tipo de comida para animales. Pero luego, si eres un ganadero, tienes mayoristas que te traen la comida, el pienso, lo traen hasta tu puerta. Y todo esto es legal. Y hay pienso y hay comida animal porque no lo produce el Estado, lo produce el sector privado, que es el que regula el mercado, el que pone los precios, el que determina las necesidades y el que se dedica a estas cosas. En Cuba, como lo intenta producir el gobierno y no produce nada, lo único que produce el gobierno cubano son funcionarios parásitos, eso es lo único que produce, pues por eso en Cuba no hay pienso. Estos son solo 4 ejemplos simples que les he puesto. No sé, podemos poner muchos más. Por ejemplo, hace poco hubo un carpintero en Villa Clara que le cerraron la carpintería porque no había declarado toda la madera que tenía. Yo esto se lo cuento aquí a un carpintero en España y se muere de risa. ¿Cómo que tengo que declarar la madera? Pues en Cuba tienes que declarar la madera. Si no declaras toda la madera, te cierra la carpintería. Así pasó con este carpintero hace 3 meses aproximadamente. O la fábrica de pinturas en La Habana, también confiscada. El régimen cubano que no produce pintura y la poca pintura que hay en Cuba es carísima, que ningún cubano de a pie puede comprarla para pintar sus casas. Y tú pasas por La Habana y ves el panorama más descolorido que puedes encontrarte en el mundo, está en La Habana. Pues el régimen cubano cogió una fábrica de pintura que había creado un cubano y también la cerró. Otro cubano que decidió ponerse manos a la obra y no esperar a que levantaran el embargo, levantarse el mismo y hacer las cosas, pues también le cerraron su fábrica de pintura. O el cubano en Artemisa que hizo su fábrica de losas, también se la cerraron. Las mismas losas que luego vende el régimen de mala calidad, malísimas, carísimas además, pues este cubano empezó a producir losas y van y le cierran su fábrica también. Y no fue Donald Trump, no fue el imperialismo, no fue las leyes del embargo, no, familia. Es el propio régimen cubano el que cierra todo esto, confisca todo esto, ni siquiera para mejorarlo, no, ni siquiera para aprender cómo estos cubanos desarrollaron esos sistemas por fuera de todas las leyes del embargo, desarrollaron todos esos sistemas y los pusieron a funcionar. Pues ni siquiera para aprender cómo se hizo, no, lo cierran. Porque si el interés fuera mejorar la vida del pueblo, si el interés fuera eliminar el desabastecimiento en Cuba, si el interés fuera que en Cuba hubiera queso, gelatina, mantequilla, losas, madera, todo esto, el gobierno lo quisiera, sería consultar con estos cubanos
cómo desarrollaron estas pequeñas industrias a pesar de todo el embargo, o como ellos le llaman, todo el bloqueo genocida, imperialista, terrible, maléfico. Cómo estos cubanos, a pesar de todo eso, pusieron en marcha estas industrias. Pues el régimen les debería consultar para entonces tomar ejemplo y poder producir las cosas. Pero no, es que el interés no es producir nada. El interés no es mejorar la vida de nadie. El interés es mantener al cubano tal cual está a día de hoy, pasando hambre, miseria y necesidad. Ese es el interés, ese es el bloqueo interno. Si tú en tu casa tienes a tu hijo que desarrolla cosas muy buenas, pues lo normal es que tú le preguntes cómo lo hace, a ver si puedes aprender, mejorar lo que ha desarrollado, ayudarlo a superarse. Eso es lo que hace un padre normal. Pero si tú lo que haces es quitarle lo que ha creado, rompérselo y castigarlo, ¿qué esperas? ¿Que tu hijo prospere, sea una gran persona, pueda valerse por sí solo? No. Tú estás creando una persona inútil que depende de ti toda la vida y lo estás haciendo con toda intención además. Eso es lo que hace el régimen cubano. Ese es el bloqueo. Así el régimen cubano destruye la iniciativa privada en Cuba. No porque sea una ilegalidad aberrante confiscar porrones vacíos. Señores, 80 litros de leche. Vamos a ver. No es porque sea una ilegalidad, no. Es porque no quieren que los cubanos produzcan nada. Porque es la forma que tienen de controlar a la sociedad cubana. Y luego lo justifican con el embargo con Estados Unidos, con el imperialismo, con Donald Trump, con el bloqueo genocida, malvado, perverso y todas las cantidades sandeces. Estas que dicen el régimen, las dice, y algunos las repiten como si nosotros fuéramos idiotas y todavía nos creyéramos estas cosas. Voy a leer un poco los comentarios, a ver cómo van. Que vi que el chat estaba calentito. A ver, aquí tenemos Nelo Bruno, músico consultante. Que levante la mano el que el gobierno de Cuba no le ha robado algo. A mí no me robó algo, Nelo. A mí me robó la vida. 25 años de vida casi me robó. Hombre, tenemos a Jessy por aquí. Jessy, un saludo. Pues familia, eso es lo que pasa con la iniciativa privada en Cuba, con el desabastecimiento en Cuba, con el embargo y con todo lo que no hay en Cuba. En ningún país del mundo, salvo Venezuela y Corea del Norte, en ningún país del mundo, la leche, la mantequilla, el queso, las losas, todo esto, en ningún país del mundo lo produce el gobierno. Y cuando lo produce el gobierno, pasa lo que pasa en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte, que no hay ni leche, ni mantequilla, ni queso, ni losas, ni nada. ¿Por qué? Porque no es función del gobierno producir nada de esto. Y cuando tú metes toda la producción dentro de una estructura burocrática y tecnócrata, como es el régimen comunista cubano, resulta que lo poco que se produce se desvía a los negocios privados de los dueños del régimen, llámese hoteles de Mariela Castro, por ejemplo, pues ahí se desvía todo. Y los beneficios que da vuelven a los bolsillos de los dueños del régimen, llámese Gaesa, los directivos de Gaesa. Eso es lo que pasa cuando el Estado produce las cosas, que no hay de nada. Y a los cubanos que están dentro de Cuba, un apunte. Todas estas personas que te muestran por la televisión como delincuentes por haber creado una fábrica de algo, todas estas personas en cualquier parte del mundo serio serían empresarios, serían personas respetables, serían personas creativas, serían personas que de la nada han logrado conseguir algo. Así salió Google, así salió Amazon, así salió Apple.
Así han salido las principales multinacionales del mundo que hoy facturan millones y millones y millones de dólares. Han salido de gente como esta que se ha levantado y ha dicho: yo no espero, yo me pongo a hacer las cosas y las hago. Así se ha hecho el mundo. ¿Por qué Cuba no avanza? Porque las personas que mueven el mundo, que son esas, dentro de Cuba, te las ponen en la televisión cubana como criminales y el régimen las aplasta como cucarachas. Eso es lo que hacen los comunistas. No solo dentro de Cuba, también en Venezuela. En Corea del Norte ni sabemos ya lo que hacen. Y lo han hecho durante toda la historia. Así que, cubano que estás dentro de Cuba, cuando veas estas noticias por la televisión, no pienses que son criminales ni que son acaparadores. Son sencillamente gente con deseo de prosperar, que se ha cansado de esperar y se ha puesto manos a la obra y lo ha conseguido. Y tú, en lugar de seguir esperando a que te levanten un embargo que no depende ni de nosotros, ni de ti, ni de los comunistas cubanos, ni de Donald Trump, no depende de ninguna de esa gente. Bueno, de los comunistas cubanos sí depende porque si ellos adoptan las medidas necesarias se levantan. Pero no depende ni de ti, ni de mí, ni de Donald Trump, ni de nadie. En vez de quedarte esperando, te pusieras manos a la obra, probablemente serías una persona exitosa o por lo menos serías un intento de persona exitosa hasta que el régimen cubano te lo permita.